¿Qué es la construcción de biografías colectivas? ¿Qué es eso de construir a partir de la memoria? Es una cosa muy antigua que todas sabemos hacer. Es contarnos nuestras historias y ponerlas en común. No son historias que inventamos, son historias que recordamos. Entonces, vamos a ir con nuestra memoria a un momento de nuestra vida y vamos a poner en común esas historias y luego las vamos a ir interrogando entre todas y se va a producir una especie de ríos que confluyen, que atraviesan las historias de todas y vamos a descubrir qué es lo que de esas historias tenemos en común, porque son historias que nos atraviesan a todas, vengamos de donde vengamos. Entonces, este es un taller de iniciación al lenguaje del teatro. Es un taller actoral, es un taller de teatro. Y todo cabe en el teatro de alguna manera. Todo puede ser transformado por esa herramienta poderosa que es el teatro. Laura empezó a trabajar como trabajadora del hogar desde los 12 años. Yo soy trabajadora de hogar. Yo empecé a trabajar en Puebla a los 8 años. Yo llegué de la ciudad a la Ciudad de México siendo originaria del estado de Oaxaca a los 9 años. Yo soy del estado de Oaxaca. Yo salí desde los 14 años de mi pueblo y me vine aquí a Baja California. Me vine yo a los 14 años también por necesidades pues económicas, ¿no? Cuando yo llegué no sabía trabajar, la señora Celia me enseñó. Al día siguiente yo cumplía 9 años. ¿Te cantaron las mañanitas? Sí, pues yo nunca había tenido un pastel en mi cumpleaños, ni una muñeca. O sea, yo no jugaba. Yo no conocía muchas cosas, yo ni siquiera sabía lo que era trabajar en una casa, simplemente me vine así con esa ilusión de tener un poco de poder ayudarle a mi mamá económicamente. Empecé a trabajar con una señora que me empezó a enseñar a hablar español, a trapear. Pues tenía yo que aprender a cocinar, a lavar la ropa de mis hermanos, a barrer, a trapear. Me tocaba cuidar a 4 niñas, donde una de ellas, la mayor, me quitaba parte de mi sueldo, ya que su papá me pagaba diario, pero ella me quitó 2 veces y me amenazaba con decirle a sus papás que yo le pegué y por miedo de no saber decir nada. Ay, es que me estoy recordando cuando estaba. Te voy a decir una cosa. Si Dígame. te dan ganas de llorar, lloras, ¿de acuerdo? Okay. Y lo sueltas. Okay. No tienes que aguantarte. Y nosotras vamos a esperar a que eso salga y puedas seguir. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. ¿Qué edad tenías? 15 años. Precisamente que venían a cobrar mi sueldo, mis papás vivían ahí en el estado de Puebla y yo aquí en la Ciudad de México. Y pues yo me sentía como comprometida a seguir trabajando ahí. Yo me acuerdo que cuando mi mamá me llevó allí, yo no la veía hasta cada mes iba, ¿no? ¿Y por qué viene mi mamá hasta fin de mes? Dice, pues tú no sabes, ¿no? Es que viene por tu paga.
¿A poco pagan por hacer esto? Me daba mucho miedo, yo recuerdo mucho que me daba mucho miedo el boiler. Cuando se prendía el boiler yo sentía que me iba a comer porque pues yo dormía, a mí me dieron el espacio del cuarto de lavar. Al vivir esa experiencia de niñez, en lugar de jugar, ahora sí que hacía yo los labores de la casa, ¿no? Mi abuelita ha sido sirvienta y cocinera toda su vida. Ya cuando la señora Patti se casó, mi abuela se fue con ella y se llevó a mi papá. Yo creo que él tenía como 10 años y él se convirtió pues en trabajador del hogar en su casa mientras estudiaba la secundaria y la prepa y luego la universidad, y pues ahí se quedaron toda la vida. Ya cuando mi papá se casó, pues metió a mi mamá a trabajar ahí. Yo siempre lo he dicho que es un oficio como todos. He aprendido y he enseñado a la gente que no hable mal de nosotras, que no se expresen mal de nosotras, ¿no? Porque muchas veces nos llaman con otros nombres que no son. Son muy, para mí me pegan así como un golpe en el boxeo, ¿no? Pero ahora entiendo que es un oficio, que no cualquiera lo hace. Y lo que más me dolía era cómo se expresaba de su abuelita por su labor de sirvienta, según él le decía. No perdía oportunidad de hacerla sentir mal en su presencia y sin ella. Tengo alumnos que tienen mamás que trabajan en el hogar y desafortunadamente el trato hacia sus madres no es muy bueno. Entonces yo trato de hacerles ver el trabajo constante que realizan para sacarlos adelante. Tengo 3 hijos, uno nació en cada casa. Yo trabajaba de planta. Mi hija volvió a nacer ahí en el pueblo, me la volvió a traer, y eran 2 niños en esa casa. También vivieron lo mismo, encerrados hasta la azotea. Yo no los podía ver porque tenía que cumplir con el trabajo. El horario de tal cual 8 horas o más, sí, obviamente hasta que yo terminara las labores. Y ya ahí sí ya era un horario extendido y hacer, lavar, trapear, barrer, cocinar y muchas cosas. Yo me hacía cargo de una familia pues de 5 personas, donde había 3 niños, y estos niños pues yo los llevaba a la escuela, y después de clase los llevaba a sus clases ya sea de teatro, de inglés, o incluso yo los llevaba al médico cuando tenían consultas. Pero llegó un día que la gota derramó el vaso. Laura solicitó un permiso para llevar a su hijo al dentista, avisando día y hora. Pero cuando llegó el día, la señora Elsa no lo tomó de buena manera. Entonces Laura pensó en sus derechos y le explicó a la señora Elsa que le trabajaría ya solo una semana. La señora Elsa dijo que eso no podía ser. Laura le contestó que sí podía, porque no había un contrato de trabajo. Yo no puedo sacarme, o sea, todo ese maltrato que yo viví, yo no lo puedo sacar de mi cabeza. Porque luego mis hermanos me dicen, no, pues es que tú fuiste la consentida, porque pues a ti te tocó la buena vida de que no te pusieran un estate quieto, ¿no? En este caso, por parte de mi mamá y mi papá. Entonces, pero pues es como digo, yo no tengo la culpa, pero pues aunque no fue por ellos, fue a mano de ustedes, ¿no? Como hermanos. Entonces yo conocí a esta profesora y pues yo cuando llegaba a la escuela pues tenía marcas, a veces no podía caminar de los golpes. Fue en ese momento cuando ella me revisó y me dijo, ¿qué te están haciendo? ¿Quién te está maltratando? Conozco una instancia donde te pueden ayudar, pero tienes que saber que hasta puedes perder a tu familia por esto, ¿no? Yo salí huyendo de mi pueblo y no le avisé pues a nadie, porque donde yo trabajaba con la señora que era mi tía, su esposo abusó de mí. Y le dije a mi mamá, ¿no? Oye, fíjate que el señor pues me hizo esto. Y lo que hizo mi mamá pues fue agarrarme de los pelos y llevarme, porque yo tenía que trabajar. Para mí es muy doloroso de no tener la ayuda de tu propia mamá, ¿no? De decir, pues, ay, te está pasando esto, yo te ayudo, ¿no? Yo ya tenía ahí como 15, 16 años
Y entonces dormíamos en un solo cuarto entre todos. Y tenía un hijo como de 22, 23 años y me empezaba a tocar. Un día descubrió mi tía y entonces me agarró a cachetada, al golpe, pero tía, yo no hice nada, le dije, fue tu hijo, no levantes falso a mi hijo, porque mi hijo no es capaz de hacer esas cosas. Y luego me eché a la calle. Y yo le dije, ¿a dónde voy a ir, tía? Si yo no conozco la ciudad, no me hagan eso. Le rogué. Empecé mi vida yo sola. Y yo, pues, sin conocer la ciudad, casi sin saber leer, porque pues nada más tengo segundo de primaria por lo mismo. Nunca me registró mi papá, nunca me reconoció. ¿Por qué ya no ves a tu tía? ¿O por qué no la has visto, mejor dicho? Pues porque se fue de ilegal a Estados Unidos. De hecho, todos mis tíos se fueron. Y por eso no la he visto. ¿Cuál fue como el sentimiento o la sensación que sentías en tu cuerpo cuando ya no querías seguir caminando en el desierto? No, esa parte fue terrible, me quería morir, me faltaba el aire, ya no sentía los pies, gracias a unas pastillas que me dieron, que si fueron drogas, bienvenida, no sé, me lo tomé porque no podía, tenía un pesadez en los pies, que no podía dar los pasos ya. Y sentí como si estuviera volando, así, la pesadez que tenía en mis pies ya no las tenía. Era así un rollo como caminabas ligero, ya no sentías el cuerpo, no sé qué fue lo que me dieron, pero me sirvió. Llegué a Estados Unidos y también entré a trabajar en una casa y mi problema fue más frustrante por no saber hablar el inglés. Y yo me quedé como que, no sé qué me dijo. Pero de ahí ya me dice la muchacha, la recepcionista, me dice, tienes que aprender, porque nosotros no siempre te vamos a ayudar a interpretarte. A veces entraba en pánico porque el señor donde yo llegué a trabajar era oficial de migración y cada lunes tenían reunión en casa. Creo yo que ellos no sabían de que yo era persona indocumentada. Y cuando supo la señora, pues no, tampoco quiso echarme, porque, o sea, el reglamento de un oficial de migración es que no deben de tener personas indocumentadas. Y entonces, creo que por eso ellos me escondían. La señora me decía, ya van a venir los compañeros del señor, se llamaba Bruce, y quiero que te encierres un rato mientras se van y ya sales. Y el señor, cada que se iban las personas, él mismo me tocaba la puerta y me decía, ya puedes salir a ver la tele, porque yo miraba la tele en la sala. No tenía televisión en el cuarto donde yo dormía. Creo que en ese tiempo apenas empezaba el canal de español, ¿verdad? Sí, de hecho no había canales en español. No, también había una estación de radio que estaba acá en Chulavista y siempre me gustaba mucho hablar por teléfono para pedir canciones. Era hacer llamadas continuas. Que yo creo que es muy importante que hagamos visibles, que compartamos, que logremos a través del teatro como lenguaje, como herramienta, visibilizar, poner en común lo bueno, lo malo, todo, ¿no? Como construir juntas ese mundo, que creo que es importante poner delante de esta sociedad también. Pues ya le dije a mi novio que estaba yo embarazada y me dejó. Todos me propusieron que abortara y no lo hice. Y pues dije entre mí, pues sí voy a poder sacarlo adelante yo sola. Pues me fui yo sola y le dije a la señora, ya me empezó el dolor de parto. Amanda estaba en el hospital, tenía 16 años. Era muy joven, pero era valiente. Después de 9 horas, que pudieron ser más, nace su pequeña. Le dije, no traigo nada, no tengo familia, no traigo ropa para mi bebé, no sé cómo lo voy a sacar. Las enfermeras y la pediatra la visitan. Dicen que tiene un soplo en el corazón y vuelven a ingresarla. Yo soñaba tener una profesión.
como doctora. Pues me dice, espérate, yo creo que mi niña tiene ahí ropa de muñeca. Entonces ya me regaló un par de ropa de su muñeca de su hija del doctor y ya. Siempre yo decía, yo quiero ser una enfermera, me gustaba mucho esa carrera, pero pues por la posición económica en México, pues nunca pude. La jefe que se ensaña con ella le dice que le hace daño a su bebé cuando no come. Hay una señora de la limpieza dentro del cuarto mientras sucede el regaño. Al terminar, la enfermera sale. Se quedan solas ellas dos. La señora le pregunta, ¿qué tiene su bebé? Le pregunta si está vivo. Amanda responde que sí. La señora la hace sentir bien. Le pide que describa a su bebé. Amanda le dice que nunca había visto a nadie tan hermosa. ¿Cómo se llama el hospital donde tuviste a tu bebé? Perinatología. Es el instituto. ¿Qué nació en ese hospital? Que una vez estando un grupo de personas de la limpieza, porque yo trabajaba en la limpieza, yo miré a una señora muy elegante en una mesa, estaba solita. Ella nos dijo, ¿saben que hay algo que admiro mucho de ustedes? Y pues a mí me dejó como que pues no tengo nada que tenga que admirar de mí. Entonces ya dice ella que nos admiraba mucho porque ella nosotros no teníamos ni la educación que ella tenía, ni teníamos la posición de trabajo que ella tenía. O sea, nos miró muy, muy abajo, pero nos miró felices. Mi madre, quien cuenta el motivo de trabajar en una casa. Cabe señalar que es de una familia compuesta por 2 varones y 4 mujeres. Todos ellos llegaron a nivel primaria, excepto mi madre. Mi abuelita se dedicaba a las labores del hogar y mi abuelo al campo. Mi madre sí, su sueño, digamos que no lo vio realizado al final casi. Ella afortunadamente está viva, entonces sí pudo realizar su sueño de ser maestra. Porque yo desde muy chamaca también, yo siempre quería ser maestra, ¿no? Y algo que yo no logré por falta de la oportunidad de poder estudiar. Me limitaron, o sea, más bien en el pueblo solo los hombres estudiaban. Las mujeres, ¿para qué? Porque decían que se iban a casar, entonces no necesitaban estudiar. Entonces, El que más lejos estudió de mi familia es mi papá y no terminó. Entonces, como yo se supone que me iba a graduar en noviembre, pero creo que por lo del coronavirus, ¿no? Pero sería la primera persona con una carrera universitaria en mi familia. Mi sueño que yo deseaba siempre fue pensar en mis papás y en mis hermanos, porque en el pueblo donde yo crecí, pues la verdad éramos muy pobres y siempre quise arreglarle el techo donde mis papás vivían, porque vivíamos así en una casita no muy acondicionada. O sea, que siempre le decía a mi mamá, ¿y qué se sentirá dormir aquí? ¿Y qué se sentirá ir al baño? Porque obviamente no me dejaban hacer del baño en el baño de plata increíble. Y recuerdo mucho que mi mamá como que me alentaba y me decía, pues algún día tú puedes tener algo así si le echas ganas a la escuela y todo eso. Martina se dio cuenta de que la niña lloraba sola en su cuarto. Le propuso a la niña regresar a la escuela y tocar. Tal vez alguien seguiría ahí y podrían recuperar la libreta. La niña dejó de llorar y partieron hacia la escuela. Al llegar tocaron la puerta y nadie les abrió, pero se empeñaron en que sí. María, la niña y su hermano se brincaron el portón de la escuela y recuperaron la libreta. Se llamaba María Martina. Estuvo con nosotros como 2 años y medio y después se fue. Fue muy doloroso cuando se fue porque nos hicimos cómplices. La mamá de la niña trabajaba fuera del país, viajaba mucho. Era una niña cuidando de otros niños. Yo tenía como 9 años y ella tenía una casa en Acapulco. Y obviamente mi mamá fue a trabajar como trabajadora del hogar, a limpiar. Y me llevó y pues había una alberca muy grande y yo me quería meter pero no sabía nadar. Y ella era una excelente nadadora y me enseñó a nadar. Por 4 años
para mí fueron las navidades más bonitas porque ella estaba muy joven, nosotros éramos unas niñas, entonces ella cuando se llegaba la Navidad, pues no teníamos para comprar un arbolito de Navidad, solo en invierno siempre están los árboles sin hojas, están secos, y ella cortaba una rama de un mezquite y nos poníamos a pintarla y luego la adornábamos con luces, con esferas, con escala, y ya era la Navidad. Cuando yo, Lidia, tenía 8 años de edad, fuimos a un desfile que se celebró en otro rancho alejado de donde yo vivía. Recuerdo mucho porque yo no quería asistir por motivo de no tener dinero para gastar. Yo estaba cuidando borregos de mi abuela, mi abuela Guadalupe. Ella estaba al otro extremo a pie de la carretera. Al mismo tiempo que cuidaba a los animales, jugaba con la hierba y veía pasar los carros en la carretera. Ella estaba al pendiente de mí, pues había rumores de que se robaban a los niños. Mi abuelita me dio caldillo de queso con tortillas de maíz, mientras mi abuelo empezaba su trabajo en su taller. Ahí me quedé sentada en un banquito de madera mientras él trabajaba y yo escuchaba la radio. Al terminar me dijo, anda, ve a jugar con tus primos al patio. 2 hombres se bajaron de la combi y se van a la cajuela de la combi, la abren y a lo lejos pude observar que estaba repleta de juguetes. Uno de los hombres saca una pelota y una muñequita y me las arrojan. El otro hombre le dio a mi abuela 2 bolsas con dulces, una para ella y una para mí. Al terminar el recorrido, todos los niños corriendo para todos lados y disfrutando de sus golosinas que compraron, y yo solo mirando porque yo no llevaba ni un peso para comprar ni siquiera un chicle. Se me antojó tanto una naranja cortada por la mitad con chile, pero no comí por no tener el dinero. Lo que me quitó de ese momento fueron las voces de mis primas que me hablaban para invitarme a comer mangos verdes con chile y mucho limón, los cuales los comimos en un lugar atrás de la casa de mi tía, ya que mi abuelo se enojaba porque cortáramos mangos verdes. Pero apenas habíamos comido unos cuantos cuando fuimos descubiertas y mi abuelo salió detrás de nosotros con un cinturón o algo así. Todas corrían y yo no sabía qué hacer aún con la evidencia en la mano y mi cara llena de mango. Mi miedo se esfumó y me llené de felicidad, pues nunca antes había tenido una pelota. Me acerqué a mis maestros porque ellos estaban disfrutando de unos tamales, enfrijoladas y su refresco de doble cola. Fui a ellos con la intención de que me dieran a probar algo porque sí deseaba, pero tuve el rechazo. Y cada que hay un desfile, mi memoria va a eso, de que un desfile va a haber naranjas cortadas con chile. Pues como veía que había muchas carencias en el pueblo, y ella pensaba, algún día yo voy a ayudar a toda esta gente. A veces no había para hacer tortillas. Uh-huh. Mis papás, mi mamá compraba el maíz en la Conasupo, y ese maíz, sí, me acuerdo tanto de que ese maíz llegaba todo muy sucio, y teníamos que limpiarlo, escoger todos los granos limpios de un lado para poder pelar el nixtamal para las tortillas. Y algunas veces cuando no había maíz, teníamos que ir con mis abuelos maternos que nos regalaran maíz porque nosotros no teníamos para las tortillas. El evento que fue muy triste para Regina fue cuando terminó la primaria y cuando hizo su primera comunión, porque no estaba su mamá, solo estuvo acompañándola el hermano mayor. Fue triste porque Regina deseaba que llegara el día de recibir el sacramento de la comunión, pero también le emocionaba mucho usar un vestido blanco muy amplio y muy grande, ya que pensaba que era la única vez que sí le iban a comprar un vestido, pero al llegar el día, pues no fue así, porque su mamá pues no regresó al pueblo y ni le compraron el vestido que tanto deseaba. Porque todas las niñas que hicieron su primera comunión
Usaron el vestido nuevo y ya no lo usó. ¿Se dan cuenta como cada vez van saliendo a las memorias con mayor fuerza? Se van animando a contar más de sí, vamos completando la diversidad de sus experiencias. Ana tuvo una niña a los 18 años, pero le daba mucha tristeza a Ana seguir trabajando con su hija, porque la patrona le pedía que tenía que estar encerrada la niña en el cuarto de servicio. Y luego llegó una hermana, pues si quieres yo voy para México para ayudarte con tu niña, que no, que ya se iba a venir con su novio. Y luego pues ya le fue diciendo pues que se cuidara mucho, que hiciera que se fuera a checar, que no fuera a tener infecciones, porque a lo mejor ya había tenido más pareja su marido o su novio, o no sé. Resultó que ya tenía la papiloma, que ya era demasiado tarde, ya era cáncer, ya estaba convertida en cáncer, nada más le quedaba unos años de vida. Anteriormente yo soñaba con su muerte, como que tengo ese pequeño don de presentir las cosas, y yo me decía a mí misma, te tienes que ser fuerte, ¿no? Pero cuando se presenta esa situación, no se puede. Él me veía con tanto cariño. En algún momento alargó su brazo para tomar mi mano y entrelazó sus dedos a los míos. Sacudió mi mano con ternura, sonrió con la mirada y me dijo, Linda. Cuando Laura despertó, Felipe ya había despertado. Ya te dejé arreglado el problema que había. Ahí checas, amor. Y ese día, como todos los viernes, iba de regreso a casa como 7:20 de la noche sobre Periférico con un tráfico pesado, cuando sonó su celular y era la hija de Felipe y le dijo que algo le había pasado a su papá. En ese momento Laura sintió un escalofrío y quiso volar para llegar a casa. El médico encargado muy fríamente me dijo que no le daba muchas esperanzas. Saliendo de la operación, su cuerpo comenzó a fallar. Cuando en la tarde, 3 de la tarde, recibo la llamada de que mi papá había fallecido. Recuerdo que ese momento se me vino como una película de momentos con mi papá. Tantos recuerdos y saber que ya no lo iba a volver a ver. Ya sentía que se me había partido la mitad de un corazón. Sentí cómo mi corazón se rompía en pedazos y parte de mí se iba junto con él. Un escalofrío recorrió mi espalda y el miedo me invadió. Comencé a orar, a pedirle a mi Dios mientras brotaban lágrimas de mis ojos. Laura, sin contestar nada, solo se cubrió la cara para romper en llanto, sin poder entender lo que estaba sucediendo. Cuando llegó, en la esquina de la casa había mucha gente y ahí estaba Felipe, cubierto con una sábana blanca y solo se le veían los pies. Y ahí estaban los hermanos de Felipe. Se abrazaron y lloraron. Nos paramos a su lado y comenzamos con todo nuestro amor a cantar las canciones que nos cantaba de niños. Al verlo ya sin vida, no me pude contener y lo abracé fuertemente. Lo extraño con todo mi corazón. Y cuando lo pienso, veo su mano entrelazada a la mía, diciéndome, Linda. Por último me despedí de él, dándole un beso en sus morados labios, diciéndole que nunca lo iba a olvidar. Lore, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de él? Cuando fuimos a Tepoztlán unos días, ese viaje fue muy especial, porque fue el primero de nuestro primer aniversario. Sus flores favoritas eran las rosas. Cada 8 días yo le llevaba sus flores. Una vez en Xochimilco,
Iba así de pasadita a los señores tocando y mi papá se emocionó y yo le dije, ¿te gusta esa canción? Le dije, me dice, sí, hija. Le digo, pues, ¿qué te parece si te la canto, no? Digo, no tengo buena voz, pero lo voy a hacer porque pues te encanta. Le dije a mi otra hermana, oye hermana, ¿qué crees? Que Ceci quiere ir a Garibaldi porque tiene ganas de ir a oírle María Chique porque es Santa Cecilia. Pues, pues sí, me suena bonito, pues vamos, ¿por qué no? Y ya nos pasábamos muy bien y así. Yo pensé que iba a, iba a pasar otra vez eso, pero no, ya no lo intentamos otra vez. Era la última vez. Y son memorias que pasa el tiempo, pero no. Recuerda a uno con cariño a esa persona, pero el dolor como que permanece, pues. Mi mamá me dijo que la señora Patty regresaría en 2 días de su viaje. Al día siguiente yo estaba en mi habitación. Solo escuché un alarido de dolor. Ella solo decía en un llanto histérico, se murió, se murió. Y yo grité, ¿quién? La señora Patty gritó. Después de tantos años se habían vuelto amigas cercanas. Se contaban todo, incluso el dolor que sentía la señora al saber que a su hijo había corrido a mi papá. En aquel momento, solo mi papá suspiró profundamente, pero pude ver su rostro lleno de dolor y algo más. Su segunda madre, la patrona que lo recogió siendo un niño, acababa de morir. No podía creer que su nombre estaba en un velatorio, uno muy lujoso. Al mismo tiempo que llegamos, en una camioneta llegó su hijo y solo me dijo, ya estás bien grandota, y me abrazó con fuerza, como si fuera una niña, y entonces se encontró con mi papá. Se miraron y enseguida vino el abrazo, lleno de dolor y llanto. El orgullo que los separó se desvaneció frente al féretro de la señora Patty. El resto del velorio no volvieron a acercarse a nosotros. Sabía perfectamente que su esposa no acostumbraba a relacionarse con la servidumbre en la manera en la que él lo hacía. Y me voy a trabajar a Santa Fe. Resulta que el señor tomó unos medicamentos que a mí se me hacía raro que tomara, o sea, pasó el día, yo terminé mis quehaceres y se dio la hora de que los perritos comían. Fui a la recámara del señor a ver cómo estaba, porque pues había tomado muchos medicamentos, estaba dormido. Me regreso y iban los perritos atrás de mí porque ya era su hora de comer. Le agarro los platos, me doy la media vuelta y resulta que ya no supe nada. Resulta que yo despierto, no les sé decir qué día, en un hospital, golpeada, y pues, ¿qué me pasó? Y le pregunto a la señora, le digo, ¿qué me pasó? Y me dice, ay, tuviste un accidente con mi hijo. Fuiste al súper con él y te subiste al carro y no te pusiste el cinturón. Y vi yo al hijo en unos días saliendo del hospital, lo vi, y él estaba bien. Una de las enfermeras me dijo, señora, dice, eso no fue un accidente. Le tomé unas fotos, se las voy a enviar, dígame, o sea, deme su número. Y me las envió, y yo ahí las tengo. A raíz de ese accidente, pues yo ya no trabajo al 100%. Volví a ese día que estaba yo chica y no supe qué hacer y me paralicé. Y dije, no, pues a lo mejor tengo que trabajar en eso, ¿verdad?
o ya lo tengo que olvidar. No sé. No creo que lo tengas que olvidar. Yo estoy en contra de todo eso, y más tratándose de una compañera trabajadora del hogar. Me da muchísimo coraje que le hagan eso a ella, por lo que escuché y creo que todas escuchamos. Su situación es muy difícil y aquí es donde se ve, ¿cómo dirían eso? La solidaridad en cada una de nosotras, ¿no? La empatía. El teatro nos brinda una oportunidad de hacer conciencia y tengan fe en que esto tendrá un objetivo y transformaremos todo ese dolor, toda esa rabia en algo creativo que pueda llegar a muchos oídos y que pueda concientizar a mucha gente, ¿no? Y no sé, no armaremos una revolución de un día para otro, pero sí poco a poquito, poco a poquito. Aquí en Baja California estamos muchas mujeres de diferentes estados, que hay un lugar que adoptamos donde nos juntamos todos los domingos, las trabajadoras del hogar, nos platicábamos cómo nos iban nuestros trabajos, cómo era la violencia que sufríamos, ¿no? Dentro de los trabajos. Entonces entro a la casa de la mujer indígena, me invitaron a un taller aquí en Tijuana. Con la muchacha que me invitó me dijo, va a venir Marcelina Bautista, yo ni sabía ni quién era Marcelina Bautista, ni sabía nada de ella. Y me dice, ¿te quieres afiliar al sindicato? Yo dije, no, sí. Por primera vez escuché que las trabajadoras del hogar teníamos derecho. No era yo independiente, era yo una mujer muy sumisa a él, muy como cumpliendo con ese rol de lo que hacen las mujeres. Yo estaba en la casa cambiando, mi esposo me decía, tú no vas a ir, que yo me iba a ir a un taller justamente de la casa de la mujer indígena, y le dije, no me importa lo que tú digas, porque yo, ¿cuántas veces te he prohibido a ti? Yo esa vez estaba así con miedo porque se me temblaban los pies, de miedo, decir, si me voy y ya no me deja entrar, pues ni modo, pero ir. Y así cerré la puerta y me fui y me dijo, ¿te vas a ir? Sí, me voy a ir. Si te llegas de trabajar, tienes que llegar a tu casa a cocinar o lo que tienes que hacer o cuidar los niños. Y ese esfuerzo llegas lavando, llegas limpiando, nunca llegas descansando. Sí, y aquí viendo esto también que decíamos, por ser mujer, por ser trabajadora del hogar y por ser migrante, si una mujer se contrata como chofer y un hombre también, le pagan más al hombre que a la mujer. Pero aún así a la mujer le asignan más actividades. Yo aprendí a manejar porque mi esposo, como era muy agresivo conmigo y siempre me tenía muy controlada, entonces cuando nos íbamos a una fiesta, él se ponía muy borracho y nos teníamos que venir, él venía manejando y yo venía con el Jesús en la boca, venía con mis pies casi como si yo estuviera pisando los pedales, me agarrándome del carro, la niña estaba chiquita, y desde ese día yo le dije a él, ¿sabes qué? Me vas a enseñar a manejar, y me acuerdo mucho que me enseñó a manejar borracho, estaba borracho cuando me enseñó a manejar, pero solamente así lo agarré porque también me tenía más paciencia, porque si estaba en juicio no me iba a tener paciencia, así que ¿para qué me enseñaba? Pues en cuanto me soltó el carro, yo di como 3, 4 vueltas, y fui perdiendo el miedo. Porque yo tengo 3 hijas, y yo no quiero que mis hijas el día de mañana vivan lo mismo que yo viví. Quiero que se rompan esos estereotipos, que se rompan esas costumbres que yo traigo traía yo tan arraigado de mi pueblo. Es muy fuerte porque ante la carga de trabajo te vas perdiendo como ser humano, ¿no? O sea, son situaciones donde necesitas comer, necesitas tu intimidad, tu espacio para dormir, para hacer tus cosas, para reconstruirte como persona, y ante esa carga de trabajo donde no hay división, donde no hay límites, donde no hay un horario, ¿no?, establecido porque estás de planta, te vas perdiendo como persona, y eso es muy fuerte. Y creo que eso lo ligo a lo que decía María Isidra también, que hay muchos sentimientos acumulados, ¿no? Se empieza como a hacer una olla express y se empieza como a acumular una serie de cosas que dónde se descargan, o en qué lugares los arrojas, o dónde te vuelves a construir como ser humano, ¿no? Si ni siquiera puedes ir tampoco con la familia. En el teatro, para que algo cambie, necesitamos exponer lo que sucede. Entonces hay muchos lugares donde de repente nos cruzamos más de lo que parece, y aún así hay que también reconocer la diferencia, ¿no?
pueda salir de mi casa libremente, agarrar mi bolsa, agarrarme mi sudadera y mi carro e irme, sin que tenga yo que pedir permiso, más que nada más avisar que me voy ese día. Voy a ser la primera mujer en mi organización que transformó su vida. Y mi organización se llama Transformando Vida de Mujeres Indígenas. Hay mucho machismo en los pueblos todavía, está arraigado, y que pues, la mujer vale menos que los hombres, ¿no? Entonces, pues, se está cambiando un poco ya la cultura, pero sí es cuestión de conciencia y trabajar nosotras como mujeres para que se logre todo esto, estos cambios. Me orgullece muchísimo ver que mi hija pues ya no va a ser lo mismo que yo trabajé o que yo sufrí. Mi hija se graduó, ¿no? Terminó la universidad y oficialmente pues es una licenciada en educación. De alguna manera creo que la empatía nos unió, nos hizo enfocarnos y abrir este mundo que ustedes tenían, con toda esa confianza que fue muy hermosa. Yo siempre voy a estar agradecida con eso, con la forma en la que ustedes se entregaron y nos hicieron entregarnos a nosotras, y nosotras aprendimos del teatro por ustedes, ¿no? Entonces ahí lo que dice Stephanie, de uno no necesita realmente más que poner los ojos en el otro, los pies en la tierra para poder hacer teatro. Eso es lo que yo aprendí en esta pandemia, que parecía que no prometía nada, pero creo que aprendí del teatro con ustedes. Estoy muy, muy agradecida para siempre. Y yo siempre digo, como México hay dos, yo amo mi México y yo estoy muy contenta de conocerlas a ustedes, aunque yo esté por acá, ya las siento como de mi familia ya, pues ya las conociera. Con sus historias de cada una de ustedes, de verdad que me hacen vivir nuevamente mi niñez, lo que he pasado, momentos felices. A mí lo personal, yo siento que de aquí vamos a salir, no sé, con otra mentalidad. Las que estamos aquí, trabajadoras del hogar, vamos a salir empoderadas. El tiempo está cambiando y nosotras como mujer, como madre, como trabajadora del hogar, debemos de empezar a trabajar en eso, y desde en casa y en donde estamos en el área de trabajo.